Bueno, que Dios les bendiga, amados. Que Dios les bendiga, amadas. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos una doble celebración. Diga, doble celebración. Hoy estamos celebrando el triunfo de Cristo. Hoy estamos celebrando el triunfo de Cristo, la resurrección de entre los muertos. Así que no hay motivos para estar triste. Segundo, hoy se está también conmemorando, relevando el Día Universal de la Mujer. No se escucha el amén. Por lo menos si las mujeres no dicen nada, los varones tendrían que decir, mire, con todas las fuerzas, yo sé que es mañana el Día de la Mujer, pero ya usted mañana no va a estar aquí, va a estar en su casa. Y quisiera que hoy juntos relevemos, pongamos pero muy en alto el nombre de la mujer. Solo las mujeres se alegran, pero los varones guardan silencio. Hoy es el Día Universal, mañana, perdón, es el Día Universal de la Mujer, pero andamos adelantado. Y quiero adelantarme para felicitar a la mujer del mundo, a la mujer ecuatoriana y a la mujer de esta iglesia. Al final, como me toca compartir esto, les estaré diciendo la otra parte. Hay mucho que decir de la mujer. Digan conmigo, el hombre solo se come las uñas y hasta los dedos. Por eso dijo Dios, no es bueno que esté solo. Entienda eso. Bueno, vamos a dejar la segunda parte para el final. Vamos a ver lo primero. Hoy tenemos la cena del Señor. ¿Cuántos vinieron preparados para cenar? ¿Cuántos vinieron listos para cenar? Gloria al Señor. A los que se quedaron en casa, ustedes puedan escuchar la transmisión dentro de unos minutos, o ya estamos al final, ¿no? Muy bien, para que ustedes puedan también celebrar con nosotros en casa. Ahora sí quiero que lea conmigo el libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Le voy a explicar un poco cómo se va a desarrollar la cena. Usted va a quedarse allí en el lugar donde está. Y un servidor del Señor va a ir hasta donde está usted y le va a entregar el pancito. Ahí hay una tenacita, como usted ve, una pinza. Con esa le van a entregar su pan. Y de igual manera le van a entregar el vaso. Lo estamos haciendo así, cumpliendo con los protocolos establecidos. Sé que aquí hay gente. Eso es así mismo. Eso viene en una bolsa, se saca, se abre y se saca y no hay que estarlo tocando, ¿no es cierto? El vaso sencillamente se pone el jugo y así como le estamos diciendo, cumpliendo con todos los protocolos. Quiero que lea conmigo la palabra de Dios en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 11, el verso número 23. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. En la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis o recordáis hasta que Él venga. Padre, gracias por la palabra que ha sido leída. Estoy convencido que ella no retornará vacía, sino que cumplirá su sano y buen propósito. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Tenga la gentileza de sentarse. Tenga la gentileza de sentarse.
Muy bien, la cena del Señor. ¿Qué nos recuerda la cena del Señor? Pablo dice aquí, institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que Pablo enseñó a los corintios y le enseña a la iglesia universal fue lo que recibió del Señor. Enseñó lo que recibió del Señor Jesucristo. Quien dejó instituida la cena del Señor y el bautismo en las aguas fue el Señor. Así que la cena del Señor nos trae a los recuerdos, a la memoria, que ayer usted y yo éramos esclavos del pecado. Estábamos sentenciados a una muerte eterna sin esperanza y sin Dios. Y que el Padre sacrificó a su Hijo, enviándolo a morir en una cruz y derramando toda su sangre para que usted y yo volvamos en amistad con Dios. La caída del primer hombre en el Edén trajo una enemistad entre el hombre y Dios. El hombre se constituyó enemigo de Dios. Así que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. A través de la muerte de Cristo en la cruz, el hombre es reconciliado con Dios. Lo triste es que a pesar de que el precio de la reconciliación entre el hombre y Dios ya fue pagado, hay mucha gente que sigue siendo esclava con la carta de libertad en sus manos. Así como pasó con los americanos, cuando Abraham Lincoln firmó la carta de emancipación y fue llevada a todos los campos donde estaban los esclavos trabajando para los terratenientes que se habían apoderado de la tierra. La carta de la libertad fue enviada. Después de tanta lucha, de tantos años de lucha, lo logró. Se logró la libertad de todos los esclavos para que ningún hombre sea esclavo y todos tengan derecho de trabajar para llevar el pan a su mesa y no ser marginado por nadie. Cuando esa carta es firmada y llevada a los campos, leída en público y entregada personalmente en las manos de muchos de ellos se quedaron, la mayoría, con la carta en las manos. La mano le temblaba porque nunca habían escuchado la palabra libertad. Pensaban que habían nacido para ser esclavos. Esto eran todas las personas que habían emigrado de diferentes partes del mundo. Y es allí donde ellos se quedaron, unos, la mayoría, con la carta de libertad en sus manos. Les temblaba y les sudaba las manos y decidieron quedarse con su amo para siempre. Otros decidieron quedarse y volverse ciudadanos americanos y otros volvieron a su propia tierra de donde habían nacido. Cristo pagó el precio hace 2000 años en una cruz por la libertad del hombre esclavo por su pecado. Y muchos se han quedado con la carta de libertad en sus manos, pero no son libres todavía. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El pecado hizo esclavo al hombre. El pecado se convirtió en amo del hombre. Y para que el hombre sea libre de la esclavitud, tiene que aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Cordero Pascual, entregando su vida por la humanidad entera. Así que esta es una gran mañana para recordar que fuimos esclavos. Los hijos de Israel recuerdan su esclavitud. 430 años en una nación sin ser valorados y considerados y estimados, vistos como la escoria del mundo. No había piedad ni para el niño, ni el anciano, ni para la mujer embarazada. Eran tratados como una bestia de carga. Y el Señor los hizo libres, lo que conocemos como la Pascua. Se sacrificó un cordero en honor a la libertad de los hombres. Y por esa libertad usted está aquí. Entonces quiero hablarles un poquito para entrar ya en desarrollo. La cena del Señor nos hace recordar que éramos esclavos del pecado, según Isaías capítulo 53, 4 al 6. No sé si lo puede poner allí. Isaías 53 del 4 al 6. Dice allí que herido fue Él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cómo dice allí? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Entiende lo que es la palabra moler? El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado? No fue su papá, su mamá, su hermano, su primo, el gobierno de turno. Fue el Señor Jesucristo. El Padre echó sobre Cristo todos nuestros pecados y Él aceptó. Él fue a la cruz no siendo pecador, no siendo malo, fue a una cruz, tomando su lugar y el mío. Y hoy estamos celebrando eso, la libertad del yugo de la esclavitud. Libres para siempre. Aleluya. Entonces, ¿qué más? Y que al Señor Jesucristo, por su grande amor, murió en una cruz para darnos libertad. ¿Quién murió en la cruz? ¿Con qué finalidad? ¿Para que le tengan pena y lástima de la tortura que le hicieron en la cruz? No, lo hizo para darnos libertad, porque el pecado tenía que ser pagado con un sacrificio de alguien que nunca hubiera pecado, de un inocente, y el único inocente, su nombre es Jesús. Gloria al Señor. Entonces escúcheme lo que dice Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Su condición y la mía antes de conocer la gracia de Dios, separados, destituidos, apartados, alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios, solitos por el mundo, solitarios, sin Dios y sin nadie. Pero Romanos 6:23 añade: porque la paga del pecado es muerte. Todos muertos, no había uno solo justo, todos pecadores, y Cristo nos justificó con su muerte en la cruz. Él, siendo justo, pagó el precio de su injusticia y la mía, para que a partir de ese momento podamos levantar la cabeza, erguir nuestra cabeza y poder celebrar y adorar a aquel que nos hizo libre, porque sería injusto que adoremos a otras cosas y no al que da libertad. Usted no me entendió. Sería injusto que se adore al sol, la luna y las estrellas, a la naturaleza, a todo lo creado, y no se adore al que hace libre al hombre de la maldición del pecado. Gloria a Dios. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se encuentra el hombre lejos de Dios? Muerto, porque quien mató al hombre fue el pecado, no fue Dios, fue el pecado que mató al hombre. Y de esa muerte eterna nadie lo puede librar, ni el Papa de Roma con todos los suyos. Solamente el Señor Jesucristo, con su sangre inocente derramada en el Calvario para redimir. Usted no me está entendiendo. Para redimir a todo aquel que en Él cree. Porque no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Santo es su nombre para siempre. Aleluya. Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo tan pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos eran pecadores? ¿Cuántos eran pecadores? Cuando estábamos muertos en el pecado y en el delito, cuando nadie daba un centavo por usted y por mí, apareció Cristo a dar su vida por amor a lo que no tenía valor, a darnos valor y dignidad, a darnos valor y dignidad. Ahí apareció el Señor. Más Dios muestra su amor para con nosotros, para usted y conmigo, en que siendo viles pecadores, unos más que otros, pero todos pecadores, porque el pecado tiene un solo nombre, pequeño o grande, es pecado, y todos estábamos muertos en pecado, y vino Cristo para darnos vida. Así que ahora la vida que tenemos se la debemos a Él y hay que celebrarla. Vino para darnos vida, y vida en abundancia, vida abundante. Aleluya. Por eso fue que el apóstol San Pablo dijo:
Todo lo he dejado como basura. Todo lo he dejado atrás. Todo dejo a un costado y para atrás por alcanzar a Cristo. Y todo lo que para mí era ganancia, ahora es pérdida. Porque la mayor ganancia es encontrarse con Cristo. La mayor ganancia es tener a Jesús en el corazón. Lo mejor que nos puede pasar es ser hijos de Dios. A los suyos vino, San Juan 1:10 al 12, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ayer éramos enemigos de Dios, hoy somos hijos y como hijos también herederos de las riquezas de Dios el Padre. Aleluya. Seguimos avanzando. La muerte del Señor Jesucristo nos trajo redención. Con Dios, la muerte de Cristo en la cruz nos trajo redención. Ahora, a través de Cristo hemos sido redimidos de la condenación y de la maldición del pecado. Leemos Romanos capítulo 5, versos 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice allá? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo nos justificó? Con su sangre en la cruz. Fuimos justificados por medio de la fe con el sacrificio de Cristo. El 9 era primero. Ese es el 10, ¿no? Sí, está bien el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿A través de qué fuimos reconciliados? A través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces quiere decir que la muerte del Señor Jesucristo nos trajo reconciliación con Dios, con nosotros mismos y también con los demás. Hebreos 12:14 dice también: seguid la paz con todos. Cristo nos trajo paz con Él, con nosotros mismos y con los demás. Seguid la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Primero habla de paz. Seguid la paz con todos. A través de Cristo fuimos reconciliados con Dios. La enemistad se partió, se resquebrajó, se convirtió en polvo y nada, y volvimos otra vez a la amistad y a la comunión con el Padre. Entonces, por eso, seguí la paz con todos. Cristo nos reconcilió con Dios, nos trajo a la paz con el Padre, pero también nos trajo paz con nosotros mismos por la culpabilidad de la conciencia que nos robaba la paz y la tranquilidad, pero también nos ayudó a traer la reconciliación entre nosotros. Acuérdese con quién no se ha reconciliado todavía. ¿No? Acuérdese con quién no se ha reconciliado todavía. ¿A quién ofendió o quién le ofendió? ¿De quién habló? ¿Quién ha hablado de usted? ¿Quién lo perjudicó? ¿Quién le hizo daño? Si en algo usted se acuerda, si se acuerda que ofendió a alguien o hizo daño a alguien, este es un buen momento para pedir perdón. Vamos a participar de la cena y es bueno que estemos en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Paz vertical, paz horizontal. Que esa paz esté gobernando aquí. La paz no es ausencia de problema. La paz es un estado de equilibrio. Es un estado de madurez que, a pesar de que vemos las tormentas, tenemos la plena confianza en Dios, y eso nos da garantía y seguridad para saber que vamos a cruzar al otro lado del mar, que vamos a llegar al destino, que la tormenta está allí, pero sabemos que hay alguien, que Dios está a nuestro favor para cruzar cualquier tormenta mientras estemos en la tierra. Y vivimos con la garantía que el día que nuestros ojos se cierren, nos vamos a la eternidad con Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, luego dice la santidad. Dios es santo y usted y yo tenemos que ahora esforzarnos a vivir en santidad. ¿Qué es santidad? No es algo que ponemos en la pared para que no se mueve. Los santos no son los que están allí
que tienen boca si no hablan, oídos si no oyen. Santo es toda persona que se dedica y se consagra a Dios. Diga conmigo, santo. Los santos oyen, hablan y caminan. Santo es usted y santo soy yo. ¿Cómo llegamos a la santidad? A través de el sacrificio de Cristo en la cruz y la obediencia a la palabra de Dios. Así que santo es todo lo que se aparta, se separa, se consagra y se dedica a Dios. Si usted ha entregado su vida a Dios, se ha apartado de los placeres del mundo, usted pasa a ser un santo y una santa de Dios y va a vivir de acuerdo a ese estilo de vida y conforme a la cultura del reino de Dios. En el cielo hay santidad, Dios es santo, el Padre es santo, el Espíritu Santo es santo y el Señor Jesucristo es santo y sus hijos son santos, porque si no hay santidad va a ser imposible ver a Dios. Así que el Señor muere para que usted y yo sea santificado. Su pecado y el mío fue borrado con esa sangre y ahora tenemos libertad y podemos adorar al Señor. Por lo menos yo quiero recordarles que hubieron 3 tipos de sacrificios fuertes en la cruz. El primero lo encontramos allá en el libro de Génesis capítulo 3 verso 21. Cuando el hombre pecó, los primeros pecadores fueron Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, dice la Biblia que se escondieron. Y el Padre salta la barrera que había separado al hombre de Dios para reconciliarlo. Y dice que Él sacrifica el primer cordero. Sacrificó a un cordero y con la piel de este animal cubrió la vergüenza y la desnudez, el pecado de Adán y Eva. Un primer cordero. Esto era simbólico, esto representaba a Cristo en la cruz yendo como un cordero. Así que fue el primer sacrificio de cordero para cubrir la desnudez del pecado de Adán y Eva en el Edén. El segundo sacrificio es el que se hace cuando los hijos de Israel tienen que salir de la esclavitud. Después que Dios dio libertad a los hijos de Israel de esos 400 y más años de esclavitud, Dios le dio orden a los hijos de Israel que esa noche, esa última noche, que es la que conocemos como la Pascua o la liberación de la esclavitud, esa noche iban a morir todos los primogénitos del país más poderoso del mundo en su tiempo, Egipto. Y ellos, por todas las casas del país, iba a pasar en la noche, a la medianoche, el ángel de la muerte, matando al primogénito. No se iba a escapar ni el hombre, ni la bestia de carga, ni el perro, ni el gato. Pero Dios dio la orden que se sacrifique un cordero por familia. Y la sangre de este, se coman la carne y la sangre de este sea puesta en la puerta principal de la casa. Y que a la medianoche que el ángel de la muerte, el matador, pasara por la casa, al ver la señal de la sangre se iba a detener. Allí no podía entrar porque había una señal. Ellos estaban cubiertos con la sangre de ese cordero que venía tipificando a Cristo en la cruz. Donde no estuviera la señal de la sangre, el ángel de la muerte entraría, y así lo hizo. Entró casa por casa y fue matando a todo primogénito. Pero en la casa donde estaban los hijos de Israel con la señal de la sangre, la Biblia dice que ni un perro movió la cola, ni un perro movió su rabo, porque todos estaban cubiertos con la sangre. Amados, la sangre de Jesucristo tiene tanto potencial que Satanás no puede resistir. Satanás no puede resistir 2 cosas: el poder de la sangre y el poder de la palabra de Dios. Donde se invoca la palabra de Dios, Satanás huye. Donde se invoca la sangre de Cristo, el enemigo tiene que huir. No puede quedarse tranquilo. Diga: el poder de la sangre. Fue con sangre que nos compró y nos redimió, y por eso estamos aquí. Usted vale mucho. A usted y a mí no le costó nada la salvación, pero a Cristo sí, porque Él murió por usted. Por eso usted tiene mucho valor y tenemos que aprender a valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros, amándole más, adorándole más, sirviéndole más y honrando más su nombre, ya que Él hizo todo por nosotros. Gloria a Dios. Entonces lo segundo lo encontramos en Éxodo capítulo 12 verso 13, la señal de la sangre que tipificaba a Cristo en la cruz. Y lo tercero, para terminar, entonces podemos ver lo tercero, San Juan 1:29 verso 36, el último cordero que fue sacrificado, el último cordero que quitó definitivamente el pecado del mundo, porque los demás hacían una limpieza exterior, pero la conciencia quedaba culpable todavía.
quedaba la mancha en la conciencia y fue necesario un sacrificio más puro, más digno, un sacrificio de alguien que nunca hubiera pecado, que no era un animal, sino un humano. Y dice aquí, el último cordero que quitó el pecado del mundo, su pecado y el mío y el de toda la humanidad, tiene su nombre es Jesús. Juan, el pariente del Señor Jesucristo, uno de los más grandes profetas de la historia, el profeta que no utilizó púlpito en las ciudades principales, que no fue conocido en las primeras ciudades de la nación, que no buscaba fama ni reconocimiento público de nadie, quien vivió en el desierto. Ese hombre fue el que vino pregonando, preparando, allanando el camino para la venida de Cristo. Y antes de conocerlo dijo que detrás de él vendría uno que era más grande que él y más poderoso que él, que a Juan le tocaba menguar y al que venía le tocaba crecer, y que él no era digno ni merecedor de desatar la correa de su calzado. Y cuando Juan vio a Cristo, le dijo a sus discípulos y a todo el mundo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha venido el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Allí dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor y la pleitesía. A él le damos gloria esta mañana. Aleluya. Verso 36, verso número 36. Como dice allá: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he ahí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Solo hay que creerlo. La fe en la palabra de Dios, la fe a la palabra de Dios, hace lo natural sobrenatural. San Juan 11:40. Si tú crees y yo creo, veremos la gloria de Dios. Si la gloria no se ve como Dios quisiera, es por falta de fe. Pero para el que cree, todas las cosas le son posibles. El Cordero de Dios ha nacido y está aquí en esta mañana para quitar su pecado y el mío. Aleluya. Si hay alguien aquí que se resbaló, se equivocó, se desvió, se descuidó, pecó contra Dios, contra alguien, ofendió, hizo daño, le hicieron daño. Hay alguien aquí que siente una carga, que cree que no es perdonado, que cree que no es salvo a pesar de ser creyente. Esta es una buena mañana para que usted recuerde San Juan capítulo 1, verso número 29 y verso número 36. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conclusión: la cena del Señor es la celebración del triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, resucitando al tercer día de entre los muertos y diciendo públicamente: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy estamos recordando el precio que Cristo pagó en la cruz. Dio todo por amor, pero también recordamos que al tercer día se levantó y que está sentado a la diestra del Padre, y que abrazamos la misma esperanza, que cuando este cuerpo mortal vaya a una urna, a un sepulcro, de allí se levantará cuando escuche la voz de la trompeta del Señor. Nos levantaremos para vivir eternamente y para siempre con Él. Que Dios los bendiga. Vamos a participar de la cena. El tiempo se va y no espera. Vamos a pedir a los servidores que por favor se acerquen. ¿Qué necesita usted para participar de la cena? Si algo pasó durante este tiempo de la pandemia, si algo pasó durante estos días, cualquiera cosa que haya pasado, póngase la mano aquí en su pecho y diga: Señor, en esta mañana
reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Perdona mi pecado, perdona mi falta, mi ofensa, y límpiame con tu roja sangre. Creo que tu muerte en la cruz fue el remedio para borrar mi pecado. Creo también que al tercer día te levantaste de los muertos, y esa es la esperanza que abrazo, y por eso estoy aquí. No soy un aventurero, soy una persona que cree en el poder de la palabra. Gracias, Dios. Perdóname y límpiame con tu sangre. Amén. Solo las personas que son bautizadas levantan la mano, el dedo. Solo los que son bautizados en las aguas, que están en condiciones de cenar. No cene por compromiso, cene por convicción. Por convicción. Solo levante la mano, levante la manito los que van a participar de la cena. Recuerden que estamos preparándonos para una gran cena. La cena del Cordero, que ya no será en la tierra, sino en el cielo. Cristo dijo que no comería más el pan con sus discípulos hasta que no lo hiciera en el cielo otra vez. Va a haber una gran cena donde todos estaremos sentados como un cuerpo, como un pueblo, como una familia, como hermanos. Así que la Santa Cena tiene dos significados. El uno, la comunión que hay ahora entre el hombre y Dios por la muerte de Cristo y resurrección. Y la comunión que hay entre hermanos por el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección. Antes cada uno vivía su vida. Uno creía ser mejor que el otro, pero con la muerte de Jesús, al convertirnos en hijos de Dios por la fe, entendemos que somos una familia, miembros de un solo cuerpo, y que hay una sola casa para todos. Hay un solo cielo. Así que aquí tenemos que aprender a vivir como hermanos y como familia, a preocuparnos el uno por el bienestar del otro, no enfocarnos en el error de la otra persona. Si alguien falló, solícitamente vamos a estar allí para socorrerlo y restaurarlo y levantarlo. Y usted y yo seguimos avanzando con la ayuda del cielo. Amén, amén. Gloria a Dios. Los que no se han bautizado todavía, muy pronto estaremos dando las charlas para el discipulado y las charlas también para los que se van a bautizar. Que Dios bendiga a cada hermano y a cada hermana. Agarre el pan y el otro le va entregando la copita. Gloria a Dios. Esto es un sinónimo o una señal de comunión. Digan conmigo: comunión. Comer de la misma mesa, comer del mismo pan y beber la misma bebida. Gloria al Señor. Oiga lo que dice la palabra de Dios otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, su cuerpo, tomó el pan como una muestra, como una señal, como una figura de su cuerpo que iría a la cruz a sacrificarse por la humanidad. Los discípulos no lo entendían todo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros se va a partir. Este es mi cuerpo que va a ser sacrificado. Este es mi cuerpo que va a ser herido y golpeado y desfigurado por vosotros en la cruz. Comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El nuevo pacto. El antiguo pacto era el sacrificio del cordero que se sacrificaba, y la grosura de este era puesta en un recipiente en el lugar santo, donde estaba ardiendo continuamente y subía una fragancia. Pero la sangre de este servía como el remedio en la ley para limpiar al hombre exteriormente. Como el sacrificio no fue suficiente, fue necesario el de Cristo en la cruz. Y cuando Cristo muere, Él entró con su propia sangre, pasó por la mesa, entró por el atrio del tabernáculo, luego pasó por el lugar santo, pasó por la mesa donde estaba el pan, donde estaba el recipiente donde se colocaba la sangre, pero también llegó
al lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año santificado. Y dice que cuando él entró, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, se partió en dos partes y dejó abierto el camino. Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año y nadie más, y los sacerdotes al lugar santo, y el pueblo se quedaba en el atrio afuera, en el patio. Pero con la muerte de Cristo el camino se abrió, quedó abierta la puerta, y ahora usted y yo podemos llegar a tener plena comunión con el Padre a través de Jesucristo el Hijo. La barrera se desplomó, la cortina se partió en dos y quedó abierto el camino. El nuevo pacto, ya no con la sangre de un animal, sino con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que usted y yo ahora somos parte de esa celebración del nuevo pacto que se hizo con la sangre del Salvador del mundo. Gloria a Dios. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Quién era usted sin Cristo? ¿Y quién es usted ahora en Cristo? Aquí está el antes y el después. Sin Cristo, muertos en pecados y delitos, sentenciados a muerte eterna. Y ahora con Cristo, perdonados y redimidos, comprados y salvados, con la esperanza de la vida eterna, donde ya el cielo será nuestra morada, donde ya el infierno no nos podrá hacer daño. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Ayer éramos tiniebla y hoy somos luz. Diga conmigo amén a eso. Diga conmigo amén a eso. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Quién éramos sin Cristo? Gracias. ¿Quiénes éramos sin Cristo? ¿Qué es el hombre sin Cristo? Diga conmigo, nada. El que le da valor al hombre es Dios. El que le da valor al ser humano es Dios. ¿Y quiénes somos ahora? Hijos de Dios, comprados con sangre, herederos del reino de Dios. Mire usted la posición. Yo no quisiera volver a mi pasado. Yo quisiera vivir en mi presente y prepararme para mi futuro. Lo más importante lo tengo en Dios. Así que sin Dios ya no quiero más nada. Lo único que necesito es tener a Dios de mi lado y a mi favor, mi familia y a ustedes que son mis amigos y mis hermanos. Entonces, como dice, y así mismo tomó también, ¿qué cosa? El pan. Como dice aquí, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, bendecimos este pan y bendecimos esta copa en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Señor, gracias por morir por nosotros, gracias por resucitar. Todo te lo debemos a ti. Amén. Coma el pan. Coma el pan. Asimismo tomó también la copa diciendo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses el pan y bebieses la copa, recuerde quién éramos ayer y quiénes somos hoy. Antes sin Dios y ahora con Dios. Celebramos. Tome la copita. En el mundo natural no pasa nada.